Los viernes a las 19 en Caput. Nuestra maestra Eve de Bonafini. En Caput Nos enseñó a pelear. pasan cosas. Amado Vudú. ¿Quién puede decir que nuestra democracia tiene padre cuando en realidad lo que tiene es madres? Las madres de nuestra democracia son las madres de la Plaza de Mayo, la madre de nuestra democracia es Eve de Bonafini. Ningún padre. Dora Barrancos. Ella era muy barroca. Creo que había una onda, una ternura. Ulises Gorini. No era políticamente incorrecta, era plebeya, hablando de los otros modales, de ese correr los límites de lo posible, de lo que se podía decir, de lo que se podía hacer. Era una profunda revolucionaria. ¡Eve de Bonafini! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! Radio Caput. Eve le dio mucho amor a Radio Caput. Esas cosas. 5, 4, 3, 2, 1. ¿No quieren? Mate. Bueno, a ver. Ok. Sí. Esa, ¿no? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Operativo Clamor. Con Javier Vicente, el relator del pueblo. Tu amor te espera, no esperes más, porque perdiste tanto tiempo. Operativo Clamor. Los jueves a las 14 en Caput. Entre lujurias y represión, bailaste los discos de moda y era tu diversión burlarte de los ilusionistas. No llores por las heridas que no paran de sangrar. No llores por mi Argentina, te quiero cada día más. Muy buenas tardes a todos, a todas, a todos, bienvenidos a la tarde de Radio Caput, aquí en Operativo Clamor, como cada martes y como cada jueves. Y bueno, de acuerdo también a la coyuntura, cómo se va dando, a los acontecimientos que van ocurriendo día a día, minuto a minuto, en esta Argentina, donde nuestro pueblo está siendo agredido por una nueva restauración oligárquico-neoliberal, con fachada narcocapitalista, como siempre lo llamo, ¿no? Y lo veía a Guillermo Moreno, nuestro compañero, gran artista exclusivo de Radio Caput los días viernes, lo veía anoche en Duro de Domar, y él planteaba algo así como que la situación nos lleva a una especie de disyuntiva a ver de qué modo le ponemos final a esta experiencia oligárquico neoliberal restauradora con fachada narcocapitalista, y cómo lo hacía la política anticipándose a los tiempos de la calle. Y él decía que bueno, que de ahora en más iba a haber como una partición de aguas entre quienes quieren que la calle defina esto o quienes quieren que la política lo haga. Él, por supuesto, inclinándose a favor de que la política tome una determinación de llevar adelante un juicio político, una asamblea legislativa y demás. Algo que parece, por cierto, bastante lejano si hoy seguimos de cerca los acontecimientos y el derrotero del Congreso, de los legisladores, tanto en Senado como en diputados. Entonces yo lo que planteaba en ese sentido como respuesta a Guillermo, tal vez él me conteste el viernes aquí en estos mismos micrófonos, pero yo decía que aquí no hay una confrontación entre una cosa la calle y otra el palacio, que defina el palacio. Yo lo que digo que hoy es el tiempo de la política, porque si la política no resuelve esto, entonces sí la calle va a estar obligada a salir. Es cierto que la política tiene que anticiparse a los acontecimientos y evitar males mayores, como puede ser un gran derramamiento de sangre si es que el pueblo sale a las calles. Pero si la política no da respuestas, va a terminar pasando lo del 2001, que cuando la política no dio respuestas, la gente salió a la calle. No es que la gente sale a la calle y entonces
eso inhibe a la acción política. Todo lo contrario, la gente sale a la calle cuando la política no da respuestas, cuando no le queda otra a la gente que salir a la calle para evitar que esto siga adelante, que este derrotero en contra del pueblo siga adelante. Por eso me parece que los tiempos por venir son tiempos donde, como decíamos el martes, tiene que jugar la política. Porque si no juega la política, entonces sí va a jugar la calle. ¿Y esto cuándo puede pasar? Y miren, yo creo que los próximos 3 meses por delante son fundamentales. Si no, diciembre va a estar caliente. Porque vuelve a plantearse la misma disyuntiva de la que hablábamos el otro día, entre la tecnocracia y la democracia. Los tecnócratas quieren que cierren los números a cualquier costa y la democracia está obligada a que todos estemos adentro de ella y no queden millones de excluidos. Y fíjense que en ese sentido se repite un poco el debate de los 90. Y si no, escuchemos lo que decía Néstor Kirchner, antes de ser presidente, en un debate televisivo justamente con Patricia Bullrich, en aquel entonces miembro de la Alianza, que insistía una y otra vez en que había que ajustar a los jubilados. Y así le respondía en un programa de televisión Néstor Kirchner. La gente cuando está en el gobierno tiene que tomar decisiones fuertes porque sabe las consecuencias que puede tener no tomarlas, las tiene que tomar. ¿Pero cuál es la audacia? Débiles con los poderosos y fuertes con los débiles. Tomar una medida de alguna forma heroica. ¿Ser audaz con los jubilados? Cargar sobre las espaldas de los que menos tienen es un error. Yo estoy de acuerdo con el déficit cero, estoy de acuerdo con las cuentas ordenadas, estoy de acuerdo que no se puede gastar más de lo que se tiene, pero colocar como variable de ajuste a los jubilados argentinos del gasto del Estado me parece un acto de una injusticia soberana y una falta de creatividad, de decisión. Yo hubiera cargado definitivamente este ajuste sobre la espalda de los que más tienen, como hacen cualquier país serio y responsable del mundo. Por favor, de una vez por todas, terminemos la brecha y el ajuste alguna vez en la historia para este lado. Pa' andar contento, ni bien se haya una gallina que ya me lo meten preso. El comisario ladino que oficia de diligente lo hace confesar a palos al preso y a sus parientes. Ahí estamos escuchando la chacarera del expediente, ese temazo de Cuchi Leguizamón, justamente porque hoy es el día del abogado, así que le mandamos un saludo grande a todos los cuervos, a todos los abogados en su día. Esta mañana tempranito saludé a los abogados amigos, a Jorge Rizzo, que está agrandadísimo, hincha independiente, a León Piasek, mi abogado que me ha defendido tantas veces en tantas causas justas. Pero hablando de causas justas y nobles, hoy sin lugar a dudas es un día muy especial, lo venimos reiterando ya desde el martes. Mañana se realiza el homenaje de la militancia popular a don Julio De Vido. Va a ser a las 18:30 en el Centro Cultural Mujica, allí en la calle Piedra 722. Y justamente lo tenemos del otro lado de la línea a don Julio De Vido, el gran compañero Julio De Vido. ¿Cómo estás, Julio? Te saluda Javier Vicente. ¿Qué decís? ¿Cómo te va, Javier? ¿Qué dice, compañero? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Y la verdad, muy contento, muy reconfortado que te hagan este homenaje, más que merecido, y que me parece que ya estaba haciéndose tarde para este homenaje que el pueblo y la militancia te deben, Julio. Mirá, eso, la verdad que los que organizan esto, fundamentalmente Jorge Elba, Mariotto, bueno, el propio Amado, y un montón de compañeros, Marcelo Parrilli, Paco Olveira, Susana Traversi, que me venían a ver cuando estaba preso. O sea que de alguna manera ellos nunca dejaron
reconocerme y de homenajearme. Cuando vos estás preso, cada visita es un homenaje, en definitiva. Así que va a ser nada más que pasar un lindo momento con ellos, emotivo, de afectos, en una realidad que mueve a la indignación, generar un gesto de afecto me parece muy bueno y es positivo para todos. Sin dudas, porque además me parece que en ese sentido llegó la hora de reivindicarnos a nosotros mismos, Julio. Mirá que han pasado ya años de lo que conocemos como la década ganada, los 12 años maravillosos de Néstor y de Cristina. Vos fuiste ministro los 12 años, con una importancia radical en ese sentido. Y la verdad que yo el otro día lo comentaba con algunos compañeros, ¿por qué tenemos que andar escondiéndonos? Es cierto que nos han demonizado, nos han estigmatizado los medios, los enemigos, pero tenemos mucho para enorgullecernos de lo que fueron esos 12 años, Julio. Y la verdad que hay que salir con la frente alta, el pecho inflado y decir, fuimos parte de esa década ganada, ¿no? Mirá, sí, yo creo que lo más grave no son los enemigos ni los que te estigmatizan, sino la cancelación de algunos compañeros, ¿no? Que esto es lo peor, que no solamente me pasa a mí. Es decir, en el caso mío fue puntual y a lo mejor una situación muy aguda, muy crítica, sino que también les pasa a un montón de compañeros que están en la casa, viendo como algunos que de alguna manera están privilegiados por cargos políticos que surgen de una voluntad unívoca y no del consenso y la elección democrática de todos los demás, se indignan, pero están en los cargos y están al frente de responsabilidades que no siempre están a la altura, ¿no? Claro. ¿Vos tenés algún rencor por lo que pasó en aquel entonces cuando siendo diputado te desaforaron y muchos compañeros miraron para otro lado? No, yo lo veo en términos históricos. Creo que mi desafuero, de alguna forma, fue la primera señal de un poder legislativo prosternado ante el poder judicial, que de alguna manera estaba siendo utilizado como herramienta para perseguirnos a todos. Algunos se escondieron y a lo mejor no eran estratégicamente perseguibles porque no habían nacionalizado empresas, no habían avanzado en procesos de recuperación soberana de la economía argentina y bueno, si no se hubieran escondido era lo mismo, además no hubiera hecho falta ni siquiera negarnos o entregarnos o cancelarnos el nombre que le quieras poner, porque a ellos no los iban a perseguir de todas formas, ¿no? Claro. Pero yo creo en ese sentido que por lo pronto de la militancia vos tenés el mejor de los conceptos, ¿no? Me imagino que cuando te cruzás con los compañeros, la mayoría de ellos te abrazan, te reconocen, te quieren, ¿no? Sí, lo que pasa es que en general somos parte de un colectivo, que algunos habremos sufrido un poco más o un poco menos, pero hay una enorme cancelación de la masa peronista, sí. Si no estaríamos en la orfandad que estamos, y es producto de la falta de democratización institucional del espacio, o sea, del partido, del movimiento, de los frentes populares que se conforman a los que después el peronismo no conduce, y bueno, por ahí está la cosa. Creo que lo que hay que recuperar es un espacio democrático, de debate, con propuestas, con programas, y acá la cosa, creo que lo importante no está discutir si Villarroel es peronista o no es peronista, es como discutir el sexo de Los Ángeles, y demuestra claramente una falta de formación política de los compañeros, tanto de los que lo reconocen como los que lo atacan, porque Villarroel es lo que dice, se expresa claramente lo que ella piensa, y creo que de ninguna manera ninguno de nosotros puede pensar o soñar en hacer un frente político peronista con ella. Me parece una locura. Bueno, el otro día también Cristina... me parece una locura sí. estigmatizar a los que lo hacen, porque en realidad la única manera que tendremos de estigmatizar y sacar malas conductas, malas concepciones, malos análisis, es a partir de una elección democrática de las autoridades partidarias, para que esas autoridades realmente se lleven adelante en el mes de noviembre, pero saneando los padrones, una serie de cuestiones que están pendientes, y que no veo que nadie esté moviendo nada, y vamos a llegar
a noviembre, entonces va a aparecer alguien que diga, no, yo tengo una lista única, y si no vamos con la unidad que duela, como decía Gioja y algunos otros, vamos a perder, y después vamos a perder en serio. Si no hay una democratización del espacio, la derrota del año que viene va a ser inexorable y feroz. En ese sentido, vos sos de los que creen que la metodología de la elección de los candidatos es muy importante. Que no nos pase esto de elegir a dedo y después nos agarramos la cabeza, como con Alberto. Los que nos van a representar, inicialmente los que van a conducir el partido, o quién va a conducir el partido. Si se abriera realmente el juego como tendría que ser y se promocionara que aquellos que tienen voluntad de ser y de construir poder político para el peronismo y para el Frente Nacional y Popular, evidentemente, si no se auspicia eso, vamos camino a una nueva lista única y a un nuevo dedo con estigmatizadores y estigmatizados, cancelantes y cancelados, y eso es lo que va a llevar, es una derrota fenomenal el año que viene. Claro, porque además yo creo que en ese sentido se está pidiendo una participación. La militancia, los adherentes al peronismo y al kirchnerismo están pidiendo participación, ¿no? No, participación no, nosotros lo que queremos es conducir el espacio, pero por compañeros que tengan vocación de construir poder político, no que estén discutiendo pelotudeces. Discutiendo pelotudeces sin representar específicamente al colectivo peronista. Si no quedamos en discusiones mínimas, de barrio, digamos, de conventillo. Acá lo que hay que discutir es qué vamos a hacer con el comercio exterior, qué vamos a discutir, qué vamos a hacer con los recursos naturales, qué vamos a hacer con las reservas que están apareciendo de gas en esquisto, de gas y petróleo en el offshore, en el caso del Tierra del Fuego, en Mar del Plata. ¿Qué vamos a hacer con todo eso? ¿Qué vamos a hacer con el federalismo? Vamos a seguir teniendo a las provincias siempre dependientes de un territorio de 250 kilómetros cuadrados, que es la capital federal, cuando el país tiene 3 millones y pico de kilómetros cuadrados. ¿Cómo es la cosa? Claro, completamente de acuerdo, Julio. Y respecto del gobierno, hay ¿cómo? Que abrir, viejo, abrir, y que todos participen, y que no vengan con el cuento, bueno, tenemos una lista de unidad, nada. Tiene que haber elecciones, y tiene que, el tipo que, aunque es una lista de unidad, tiene que haber elecciones y tiene que ver cuántos compañeros apoyan esa lista, si es que hubiera una sola lista y nadie se animara a competir. Bien, claramente. Bien, Julio, bien. Y respecto del gobierno, ¿cómo pararse? Sí. Voto de los compañeros, de los militantes, con padrones saneados, limpios, sacando toda la mugre de venganzas, y porque para que Alberto fuera presidente del partido, hubo que anular la otra lista, la de Alberto Rodríguez Sá. Así es. Hubo que prohibirla virtualmente, con un partido cerrado. A mí particularmente, yo estaba prácticamente, había salido hace 2 días de la cárcel y me cerraron la ficha en Santa Cruz porque yo estaba viviendo acá. Estaba preso acá. Preso por haber representado al peronismo, de alguna manera. Bueno, a mí me callaron la ficha y a mi compañera también, a David también. O sea, hay que rever todas esas situaciones. Y no veo, noviembre, faltan 2 meses. Entonces están haciendo tiempo para venirnos con el cuento de la unidad hasta que duela y presentar a cualquier pelotudo para poner al frente del partido y que sigan conduciéndolo lo mismo de siempre. Por eso no necesitamos participación. Lo que queremos es protagonizar y debatir y discutir con qué programa político se va a presentar el peronismo en el 2027. Sí, eso es fundamental, el programa que le vamos a ofrecer a la sociedad. Obviamente. Y en ese sentido, Julio, ¿cómo tenemos que pararlo frente al actual gobierno, ¿no es cierto? Que es, por supuesto, un gobierno que viene agrediendo al pueblo argentino con medidas económicas que nos están llevando a la actual situación de miserabilidad que tiene la Argentina. ¿Y sabés lo que pasa? Que en la medida que no resolvamos el espacio nuestro y las legítimas representaciones y los legítimos liderazgos producto de una elección interna, porque venimos así desde el año 2013, donde perdimos todas las elecciones, todas, menos la que ganamos, que fue peor que la peor derrota, la de Alberto. Bueno, entonces, con ese sistema no va más. Total. Entonces, hay que buscar un proceso electoral transparente, limpio, con padrones limpios, para poder reconstruir el espacio propio
Si no, es como ir a combatir con un ejército que tiene tanques, que tiene bombas nucleares, misiles y demás, con arco y flecha y desnudo. Claro, claro. Y cuando el compañero Moreno, por ejemplo, dice, no, hay que ir a una asamblea legislativa, hay que juntarse, bueno, con la vicepresidenta Villarruel, perdón, ¿qué responderías vos a ese movimiento que están haciendo algunos compañeros? Creo que ya te lo dije antes, me parece que eso no. Que eso no, es un límite, ¿no? Como dijo Cristina. Es la antítesis de lo que te vengo diciendo. La verdad que no que si yo te dijera lo que pienso, sería ofensivo, y tengo amistad con Guillermo, hemos trabajado juntos cuando estaba en el secretario de Comunicaciones, fue un excelente funcionario, pero en esta realidad de hoy, de este presente, discrepo prácticamente en todo lo que dice. Claro. Y respecto de la población, ¿no? Porque todavía hay un porcentaje importante de la población que apoya al gobierno, que le tiene fe, que le tiene esperanza, y da la sensación de que esto va cada vez peor, ¿no? Y ¿sabés lo que pasa? Que la gente necesita expectativas y alternativas, y no podemos crear expectativas porque no tenemos alternativas. Claro. O sea, ¿quién es Moreno con el plan con Villarruel? O la discusión ahora central del partido, a ver si es o peronista, no es peronista, si lo que son creen que es peronista, tienen que ir al psicólogo. Mirá, al psicólogo a veces lo baratea eso. En realidad es que todos en su momento alguna vez tuvimos que recurrir en función de apoyo y por esclarecer el contexto en el que nos encontrábamos. Pero la verdad que me parece un mal ejemplo, ¿no? Hay que terminar con ese psiquiátrico y demás. Porque ahora, ¿cómo claramente la gente votó a Milei porque no tenía una alternativa que veía ellos que significara nuevas expectativas de mejora para ellos. Entonces, ¿qué hace la gente? Como se sintió traicionada por el gobierno de Alberto, y vota como reacción a lo mal que se siente, a lo mal que está, producto de un gobierno fallido como fue el de Alberto. Si no, pareciera que la realidad argentina de hoy, del 29 de agosto, nació el 10 de diciembre del 2023, digo. Claro. Y bueno, sí, evidentemente, como bien vos decís, la si sociedad... no lo ordenamos, ir a la guerra es como mandaron a nuestros muchachos a Malvinas, ¿viste? Vamos a perder. Y tenemos que limpiar adentro. Si no se ordena, y no te hablo de una autocrítica, nosotros tenemos propuestas, dejamos un plan de desarrollo estratégico en el 2015 cuando nos fuimos del Ministerio de Planificación, que podría servirnos perfectamente de guía para formular un plan económico y fundamentalmente de desarrollo de infraestructura y de poner la infraestructura al servicio del desarrollo de la industria. Claro. De la industria argentina. Ahora, ¿cómo se repiten? ¿Viste, Julio? Estamos hablando con Julio Devido. ¿Cómo se repiten los debates? Recién veíamos un video de Néstor, aún antes de ser presidente, debatiendo con Patricia Bullrich en un programa de televisión, y justamente él decía, otra vez el ajuste con los jubilados, no puede ser que las cuentas cierren cargándole el fardo a los jubilados, le decía Néstor a Patricia. ¿Cómo se repiten los debates hoy en día, ¿no? De lo que fue atrás, también el debate que tenía la política argentina de aquel entonces, Julio. Sí, la tengo bien presente porque yo estaba en el estudio. Estabas en el estudio. Sí, porque después íbamos a charlar sobre los planes para el otro día, y así que estuve ahí, me acuerdo. Por eso, y Néstor diciendo, sí, está bien, tienen que cerrar los números, pero no puede ser a costa de la gente, como está pasando actualmente. Aparte de los más débiles, los que no te pueden hacer paro ni nada. Y encima ahora cuando se manifiestan los cagan a palo. ¿Dónde está el partido? ¿Dónde hay una declaración del Partido Justicialista defendiendo a los jubilados? Ayer sacó una a la CGT. CGT. Quedó una mesa conformada después del último congreso. Pero ahí, ¿dónde están? ¿Dónde está el comunicado? No está ahí, tiene que estar. Por eso, oiga, dejémonos de joder. Porque a lo mejor a Cristina no le interesa conducirlo, y pareciera que como entonces como no le importa a ella conducirlo, todos tenemos que decir, bueno, el partido no sirve para nada, del pejotismo. No hay un liderazgo consolidado como el de Perón o el de Néstor en este momento, como para dejar
que los destinos del partido o del peronismo están en manos de quien lo lidera. ¿Y Kicillof, te gusta Kicillof, Julio? A mí, mirá, yo no tengo nada en lo personal, tengo alguna diferencia de la gestión de los 2012, 2013, 2014, pero me parece que si el hombre tiene voluntad de ser, tendrá que presentarse a elecciones internas. Y si los compañeros lo apoyan, será nuestro candidato a presidente. Ahora, yo no me puedo levantar a la mañana y decir yo quiero ser primer ministro de Inglaterra, porque estoy acá. ¿Entendés? No, es lo mismo. Hay instituciones, la Argentina es un país democrático, y de republicanos los tiene muy poco, porque los que controlan el poder, el círculo rojo, el establishment, evita que sea una república, claramente. Dice que nosotros no somos republicanos, pero los que evitan que haya una verdadera república son ellos. Bueno, claramente nuestro partido tiene que tener un proceso electoral limpio, claro, que se presenten todos los que quieran presentarse, y el que sea electo por votos, aunque haya lista única, tiene que haber votos, porque la cantidad de votos, si accede el año después de esta elección a candidato quiere ser candidato a presidente, también tendremos que hacer una interna, a ver si no hay otro compañero que también tenga voluntad de ser, nada más. Bueno, Julio, ha sido un placer charlar contigo. Mañana te vamos a estar acompañando allí en el Centro Cultural Mujica, en Piedra 722, en el homenaje que te hace la militancia popular, y bien merecido que está, ¿eh? Por eso también queríamos comunicarnos con vos y abrazarte en este momento. Muchas gracias, Julio Devido. Un abrazo, Javier. Saludos a todos los compañeros. Un abrazo también a la compañera Lali, ¿eh? Bueno. Así que bueno, gracias Julio Devido. Julio Devido con nosotros en la tarde de Radio Caput. Mañana gran homenaje de la militancia popular. Allí en Piedra 722 va a estar Gabriel Mariotto, va a estar Amado Vudú, va a estar Susana Traversi, va a estar Paco Olveira, nuestro querido padre Paco, y a no perdérselo, y acompañarlo a Julio, que ha sido víctima, sin lugar a dudas, de la persecución, del Laswer, de la demonización de esos 12 años maravillosos de Néstor y de Cristina. Y cómo se repiten los debates, ¿viste? Como decía Néstor, otra vez palo para los jubilados, y hambre para el pueblo. Y pueden cerrar los números. Los números pueden cerrar, siempre y cuando vos les hagas pagar a los que más tienen los costos del ajuste, o por lo menos la distribución mínima de la riqueza, como decía Néstor en ese video. Tanda, y la seguimos en la tarde de Radio Caput Operativo Clamor. Estás enferma de frustración y en tu locura no hay acuerdo. Una hiena a reír, pero al almuerzo con los cerdos. Si las estrellas de cabaret. Mandanos un WhatsApp. Mandanos zaraza y noticias. 11 65 16 44 46. La hora de Moreno. El programa de Guillermo Moreno. Economía, política y actualidad. A puro peronismo. Los viernes a las 19 en Caput. ¿Cómo puedo hacer para escuchar Radio Caput en el celular? Primero lo importante. Prenda el teléfono. Así me puedo acercar a saludarlos y... Abra el Play Store de Google, tipee en el cuadro de búsqueda Radio Caput, Caput con C. No desesperes, es la única que hay. Toque el botón instalar y espere unos instantes. La aplicación de Radio Caput ha sido instalada exitosamente. Busque el icono en su celular. Los quiero mucho, los aprecio, los admiro mucho, lo que hacen, los felicito. Y podrá escuchar la única y reemplazable programación de Radio Caput. Sería un placer para mí, realmente. Radio Caput. Solidaridad, voluntariado y asociativismo. Anoche soñé contigo. Proyecto colectivo. El programa radial de Asociactiva. No estaba durmiendo. Subite al bondi de la solidaridad. Qué lindo que soñar
no cuesta Proyecto nada. colectivo, solidaridad, voluntariado y asociativismo. Subite al bondi de la solidaridad. Proyecto colectivo. Los jueves a las 5 de la tarde. En Capó. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Bien, seguimos aquí en la tarde de Operativo Clamor. Y como decíamos al principio del programa, palos para los viejitos, hambre para el pueblo argentino. Y ayer en esa movilización que fue reprimida salvajemente de los trabajadores jubilados, por cierto, no son muchos los dirigentes que se ponen a la cabeza, y tanto que necesitamos que los dirigentes políticos se pongan a la cabeza de los reclamos de la sociedad. Pero por suerte hay algunos y algunas dirigentes que sí lo hacen, y la veíamos a la gran Celeste Fierro, diputada por la ciudad de Buenos Aires del Movimiento Socialista de los Trabajadores, allí plantándosele a los policías que reprimían a los pobres viejos, ¿no? ¿Cómo estás, Celeste? ¿Qué decís? Te saluda Javier Vicente, ¿cómo andás? Hola, Javier, ¿cómo estás? Bueno, acá estamos. Bien. Indignada, pero acá estamos. Es increíble cómo se repiten las historias en nuestra Argentina, ¿no? Porque ver esas imágenes que veíamos ayer, había programas de televisión que inmediatamente las comparaban con lo que fueron los 90, Normita Pla encabezando esas marchas de los miércoles. Pareciera ser que estamos en una cinta continua donde siempre los argentinos tenemos el mismo debate o los mismos planteos, ¿no? Tienen que cerrar los números y no importa si los jubilados se quedan afuera. Es increíble, ¿no, Celeste? Sí, y muestra la inhumanidad total que existe ahora de este gobierno, pero como vos decías, no es la primera vez que llevan una política no solo de ajuste, de hambre, sino de represión contra las y los jubilados. Entonces, y digo de esta inhumanidad porque estamos hablando de un reclamo contra el veto caprichoso del gobierno de Milei, de esta nueva movilidad jubilatoria, que sigue siendo insuficiente. Totalmente. Y la respuesta es palos. Palos y nada, porque además no le dan nada a los jubilados, les quitan. Ayer se conoció que, por ejemplo, incluso los medicamentos que tenían gratis, de ahora en más van a tener que pagar un gran porcentaje. Y también es cierto que mucho de este grupo etario celeste votó a este gobierno, hay que reconocerlo, ¿no es cierto? Gran parte de los jubilados fueron convencidos, creo yo, por el discurso mediático, por sobre todas las cosas. Muchos de ellos pasan muchas horas frente al televisor, lamentablemente, y hoy se les está volviendo la realidad encima, Cele, a los jubilados. Y ha pasado en otros sectores también, trabajadores del Estado. Digo, venimos de gobiernos donde se hablaba de los trabajadores, de los sectores populares, de las y los jubilados, y sin embargo las condiciones materiales del conjunto de la población no solo no mejoraron, sino que fueron empeorando. Entonces, cuando encontraron a alguien que decía que había que cambiar, no leyendo la letra chica, podemos decir, o entendiendo que no les iba a tocar, terminan acompañando con el voto a estos sectores que, vuelvo a decir, es criminal lo que están haciendo, es un crimen social. Ayer comparábamos, o sea, son los sectores más golpeados, las infancias, donde el dato de UNICEF, creo que al que no se indigna y de verdad quiere salir a decir esto no puede más, que más de 1,5 millones de pibas y pibes se van a dormir sin comer, y que más de 5 millones de jubiladas y jubilados son pobres, está golpeando a una amplia franja de la población. ¿Y por qué la sociedad no reacciona? Muchos nos preguntamos eso. ¿Por qué la sociedad todavía aparece como inmóvil frente a esta agresión brutal
que están sufriendo los argentinos, ¿te parece a vos, Celeste? Bueno, en esto creo que hay un rol nefasto por parte de las direcciones, nefasto. De hecho, ayer compañeras y compañeros de los medios de prensa que claramente no son afines al Frente de Izquierda, lo que planteaban era eso, o sea, los dirigentes que estábamos ahí de espacios políticos éramos del Frente de Izquierda. La pregunta central es ¿dónde está la CGT? La CTA sacó un comunicado, la CGT ayer, la verdad era una burla, o sea, por supuesto la preocupación, la denuncia, la represión, pero sin decir ninguna medida. Y en algo que para nosotros es clave, porque no estamos peleando solo por mi vieja, mi viejo o quien se jubiló ahora. Es un problema del conjunto de la clase trabajadora lo que están haciendo con las jubilaciones. Claro, totalmente. Ahora, ¿vos crees que esto lo soluciona la calle o la política? Mira, lo soluciona la calle. Lo soluciona la calle y tiene que haber voluntad política. Por eso digo de la convocatoria y el rol de las direcciones. Mira, yo solo para poner ejemplos, cuando hubo convocatorias, hubo una afluencia masiva del conjunto de nuestro pueblo. Fue en defensa de la universidad, fue durante los paros, que a pesar de que eran sin movilización, fueron masivos, no solamente acá en Buenos Aires, sino en todo el país, los paros nacionales. La marcha del 24 de marzo fue la más grande desde la historia de las movilizaciones de los 24 de marzo. Entonces, cuando hay una convocatoria fuerte, unitaria, por derechos elementales, el pueblo sale a la calle. Si a vos te dicen que hay que tener miedo, mirar lo que puede pasar, esperemos, la solución es el año que viene en las elecciones, y bueno, está generando un discurso que lo único que hace es desmovilizar, cuando acá lo que este problema se soluciona es en la calle con voluntad política para de verdad defender los derechos de los jubilados, de los laburantes que están perdiendo su trabajo, los salarios que no alcanzan para nada, la juventud que viene viviendo cómo está golpeada la universidad, la escuela pública. Bueno, y el lunes, vos sos diputada de la ciudad, el lunes los porteños nos vamos a levantar sin saber cuánto vamos a pagar por la tarifa de colectivo, si vamos a tener red sube o no vamos a tener red sube. Son cosas que están angustiando mucho a nuestro pueblo a estas horas. Celeste, ¿qué podés contarnos al respecto como legisladora de la ciudad? Sí, el transporte, los servicios, digo, la noticia de la nueva suba en términos de lo que es AISA, están llevando adelante un golpe enorme al bolsillo de las y de los trabajadores, y lo cierto es que no hay ninguna política real y concreta, ni siquiera por el gobierno de la ciudad. Digo, se ha salido a quejarse, pero son quienes autorizan los aumentos, por ejemplo, del subterráneo, quienes no viabilizan la propuesta de llevar de un boleto educativo, de que sea no solamente vía ESBASE, sino que se retiren las concesiones a las privadas, que son los que se terminan llevando toda la plata y los servicios cada vez son más. ¿Vos crees que el gobierno de la ciudad tiene que hacerse cargo de el financiamiento de la red SUBE ahora que se retira el Estado Nacional? Lo que tiene que hacer el gobierno de la ciudad es tener una política real de integración de todo el servicio público de transporte en manos del Estado para garantizar servicios de calidad y accesible para el conjunto de la población, lo cual hoy no sucede. Claro, sobre todo con el subte, que en su momento caducía la concesión y la volvieron a renovar cuando el Estado se podría haber hecho cargo del subterráneo, ¿no es cierto? Así es, mira, a mí me gusta para poder bajar a tierra y poner ejemplos concretos. Los subsidios que se dan por parte del Estado a las empresas privadas son los que tendrían que destinar como un presupuesto para garantizar los servicios, y ahí nadie se queda con una tajada como hacen las privadas. Mira, Metrovías o Emova, como se llama ahora, la empresa de Rogio, porque siguen siendo los mismos dueños. ¿Vos por qué crees que mantiene la concesión del subte? ¿Por qué? Porque tiene ganancias.
Y sí, claro. ¿Y qué ganancia? Si no, no lo tienen. Entonces, si lo maneja el Estado, esa ganancia va en mejoras de servicios, va en mejores condiciones de trabajo, o sea, algo que se beneficia el conjunto con un seguimiento de forma permanente de los trabajadores, que son los que saben qué línea no está funcionando, qué es lo que hace falta hacer, y de los usuarios, que somos los que tenemos que viajar en el transporte público en estas condiciones, que por supuesto Rogio ni lo utiliza. No, por supuesto. Bueno, Celeste, muchísimas gracias por estos minutos que nos has brindado y, bueno, gracias por estar ahí poniendo el cuerpo, que no pasa con muchos políticos, lamentablemente. No, gracias a ustedes y, bueno, dejarles la invitación. Mañana se va a realizar una conferencia de prensa a las 12 del mediodía en el SUDNA, en el Sindicato del Neumático, convocada por las distintas organizaciones de jubiladas y jubilados en repudio a la represión de ayer y, por supuesto, seguir insistiendo en nuevas acciones para frenar este veto y para seguir peleando por jubilaciones dignas. Muy bien. Gracias, Celeste Fierro. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Ahí estaba Celeste Fierro, que es diputada de la ciudad por el Frente de Izquierda y ella pertenece al Movimiento Socialista de los Trabajadores. Ayer se la vio poniendo el cuerpo ahí junto a los jubilados mientras eran reprimidos salvajemente por la policía de la ciudad. Y sí, y necesitamos dirigentes que se pongan al frente del reclamo popular, ¿no? Muchos, la verdad, que se borran a esta hora. Y como decíamos, en ese debate que se está dando y que Moreno ayer planteaba si primero tiene que estar la Asamblea Legislativa antes que salga a la calle, que en realidad es una confrontación entre calle y Asamblea Legislativa. Yo lo que digo es, muchachos, la calle va a responder si la Asamblea Legislativa no está, si la política no responde. Ese es el gran dilema, digamos, ¿no? Si la política no está a la altura de las circunstancias, entonces va a estar obligada a tener que salir la calle. No es que la calle quiere salir, no es que el pueblo quiere salir y con eso acabar definitivamente con este gobierno. Porque también sabe que lleva las de perder frente a una represión salvaje como la que se puede llegar a dar, que ya se dio en aquella movilización del Congreso, que se dio ayer con los jubilados. Además, el pueblo sabe que si sale a la calle va a correr sangre. Entonces, está esperando que la política actúe. Pero pareciera ser que la política no actúa ya sea por desidia, por comodidad, porque cree que no dan las fuerzas políticas, creen que no da la oportunidad para hacerlo. Y mientras tanto avanza un estado del medioevo, que eso es lo que estamos viendo, ¿no? Fíjense lo que ha pasado en la Cámara de Senadores respecto de el debate que se dio frente a la posibilidad de nombrar nuevos jueces de la Corte. Estamos viendo jueces o candidatos a miembros de la Corte ultramontanos. Entonces, la pregunta es ¿a dónde nos están llevando, no? Y por eso siempre es interesante la reflexión de alguien como Carlos Rosansky, que conoce bien de la justicia, de la administración de justicia. Él fue juez de la Nación. Y queríamos charlar con él también justamente en este Día del Abogado. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué decís? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Un gusto para mí. Bueno, Día del Abogado. ¿Esto es en homenaje a lo que fue la Noche de las Corbatas, Carlos? Claro, sí, la tragedia en Mar del Plata y en otros lugares, ¿no es cierto? Claro, que fueron chupados, desaparecidos un montón de abogados que defendían los derechos humanos. ¿Y qué reflexión te merece hoy en día este día, en un momento tan especial para la justicia, para la sociedad argentina, ¿no? Hemos estado viendo estas presentaciones de los candidatos a la Corte y nos preguntamos a dónde nos quieren llevar. Nos quieren llevar, o lo que ha dicho el ministro Cuño Libarona el otro día sobre la diversidad, nos quieren llevar a la Edad Media, Carlos. Tal vez un poco antes también. A la Edad de Piedra. Ayer había un meme en las redes que decía que el hombre de Niederental opinó que el discurso de Cuño Libarona es atrasado. Es increíble, ¿no? Claro, ¿sabés lo que pasa? Un poco la suma de eso, lo que vos decís tanto de
los candidatos a la Corte, como Cunio Libarona, Victoria Villarroel, etcétera, y por supuesto el propio Javier Milei a la cabeza, es un poco la radiografía del clima de época que estamos viviendo. Esto es así, el problema es qué se hace frente a eso. Claro, lo que pasa es que se parte de un concepto que para mí es equivocado, porque lo que se dice es la sociedad se volcó a la derecha, o la sociedad se derechizó. Y yo no creo que sea así, yo creo que a la sociedad la derechizaron con estos medios de comunicación, con los discursos que se emiten desde allí, con las falsas premisas que nunca son puestas en cuestión en la Argentina. Recién veíamos un debate, Carlos, estamos hablando con Carlos Rosansky, un debate de los 90, Néstor Kirchner en un programa de televisión con Patricia Bullrich, y una Patricia Bullrich que reivindicaba aquel famoso corte de los jubilados, el 13% que se le quitó a los jubilados, y Néstor que les decía, pero los números tienen que cerrar, pero no con la gente afuera. No puede ser los jubilados la medida del ajuste. Es increíble cómo vuelven los mismos debates, ¿no?, en la Argentina. Sí, yo te diría con un agregado que hay que hacer. En los años anteriores, andá hasta donde quieras para atrás, se discutían modelos económicos, planes, proyectos. Hoy, ni Javier Milei ni la runfla que lo rodea tiene plan ni proyecto alguno. Entonces, a mí me sorprende cuando gente seria y buena y responsable aceptan discutir proyectos que no existen. No sé si está claro, discutir de economía con un hombre como Javier Milei, que le importa 3 pepinos la economía, que le da lo mismo hablar de Murray Rothbard o de Milton Friedman, que son 2 cabezas que están dentro del bastón presidencial, como ustedes saben, el nombre de los perros. Sí. Y él mezcla todas las teorías porque no le interesa ninguna. No tiene plan. Ellos lo que están haciendo es destruir el Estado en todo sentido, pero no para que nos quedemos sin Estado, como él dice que es mentira, él está mintiendo. Él no quiere destruir el Estado para que no haya Estado. Lo quiere reemplazar por lo que está haciendo en este momento. Es decir, un saqueo absoluto, el sufrimiento de los sectores más vulnerables, con un discurso absurdo como el que vos comentabas de Cunio Libarona y toda su runfla. Claro. Y respecto de la justicia, ¿qué es lo que buscan? Buscan una justicia dicta, que no les cuestione absolutamente nada. Bueno, yo te diría que en este momento la tienen. Claro, sí. En todo caso, consolidarla y continuar silenciando aquel sector de gente decente, buenas juezas y jueces y fiscalas y fiscales, para que sigan en silencio. Claro, claro, para que no actúen, para que se mantengan en esta posición actual, ¿no?, como de espera. También sabemos que en ese sentido los jueces son más bien tiempistas, ¿no?, de la política, Carlos. Sí, hay de todo. Yo creo que hay un sector, un núcleo corrupto, criminal, que vienen acompañando desde los golpes de Estado en adelante los peores momentos del país, y hay otro sector que es lo que yo mencionaba, de la buena gente, gente que trabaja bien y que defiende los derechos humanos. Pero esa gente que trabaja bien están absolutamente amedrentados, a mi entender, están condicionados. Y eso se nota. Sí, claro. Y por ejemplo, con la candidatura de un juez como Lijo, ¿no?, que ha producido cierta grieta mismo dentro del establishment. Vemos sectores del establishment como La Nación, a través de sus dueños, los Aguiar, el propio Macri, no quieren saber nada con la postulación del Lijo, y el gobierno la impulsa decididamente, la impulsa Santiago Caputo, que es un poco el Rasputín del gobierno, ¿no? ¿Qué estás viendo ahí? Bueno, mirá, hay una forma muy sencilla de mirarlo, por lo menos de mi punto de vista. Cualquier candidato
que sea apoyado por Javier Milei es para hacerte daño. Esto es independiente de los pliegos, no los conozco, ni me interesan, porque te repito, un gobierno que niega las diversidades, que construye enemigos y que le niega medicamentos a los pacientes oncológicos, jamás podría proponer un candidato a ningún cargo, no solo a la Corte Suprema, a cualquier cargo que tenga medianamente intenciones de cambiar algo de todas estas injusticias. Es como yo lo veo. Claro. Vos viste que se está dando una discusión en las últimas horas respecto de cómo pararse frente al gobierno. Hay quienes reclaman que la política accione con un posible juicio político, una asamblea legislativa. Vos incluso en su momento hiciste una presentación junto a otros junto a otros actores, digamos, de la sociedad, para donde ya están dadas las causales del juicio político. Y sin embargo muchos dicen, bueno, no, pero la política no va a accionar y hay que esperar a la calle. Y da la sensación de que la calle también está esperando a que la política accione. ¿Cómo estás viendo eso? No, claro, a mí me parece una falacia. La calle lo que hace, y me incluyo, es reclamar. Pero las decisiones son de la dirigencia. Entonces, en estos momentos, frente a un panorama de un gobierno fascista, por donde se lo mire, el único camino posible es un gran frente antifascista. Sí. Y en el cual se reúnan los sectores progresistas de todo tipo. Estamos hablando de la izquierda, el peronismo, cualquier sector que esté en condiciones de sumarse con esa consigna, ponerle fin a un gobierno perverso que está destrozando a la sociedad. Salvar a la democracia, podríamos decir, ¿no? Yo creo que la democracia también habría que definirla, porque cuando en democracia te niegan medicamentos a los enfermos, te retienen millones de kilos de alimentos, habría que analizar qué tipo de democracia estamos viviendo. En todo caso, lo que hay que defender son los logros que tuvimos en materia de derechos humanos y que todavía no lo hemos podido consolidar, lamentablemente. Claro, política de derechos humanos que también se cuestiona, ¿no? Desde el gobierno y desde el establishment, aunque ahí la reacción ha sido fuerte, sobre todo frente a esta visita de los legisladores a los represores. Esperemos que ahí la política también actúe, ¿no? Me parece que ya está dada la posibilidad de que sean expulsados estos legisladores. ¿Cómo lo ves? Sí, es probable. Lo que pasa es que estás hablando de legisladores que no deberían estar en sus bancas. Eso es cierto. Este es el problema. Como Milei no debería haber estado en una banca de diputados, y cuando asumió esa banca había que haberlo echado, porque está previsto en la Constitución por inhabilidad moral, y no se hizo. Y hoy vos decías, nosotros hemos hecho 3 presentaciones pidiendo el juicio político, ni siquiera se ha movido esas presentaciones. Entonces hay un desmantelamiento de los mecanismos de control, y lo que pasó con los diputados visitando genocidas, cometiendo delitos, a la cabeza Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, que después sale a mentir, que dice que es legal lo que se hizo y es falso. Han entrado sin siquiera exhibir un documento de identidad. Sí, bueno, ese es el escenario, esa es la realidad. Bueno, Carlos, como siempre es un placer charlar contigo. La vamos a seguir en cualquier momento. ¿Te parece? Dale, con todo gusto, y le mando un abrazo. Un abrazo grande. Carlos Rosansky, charlando con nosotros en el Día del Abogado. ¿Qué te parece si nos vamos con Arbolito y la chacarera del expediente, ese temazo del Cuchi, para celebrar el Día del Abogado? Estos cuervos que son bravos, pero los queremos. Porque si no tuviésemos un abogado, ¿dónde iríamos a parar, no? Nos vamos, ya llega Horacio del Prado. Nos encontramos mañana
en el Centro Cultural Mujica, Piedra 722, allí en el homenaje de la militancia popular a don Julio De Vido. Hoy estuvimos hablando con el gran Julio De Vido, gran compañero si los hay, factotum de la década ganada, de los 12 años maravillosos de Néstor y de Cristina. Hasta el martes, pasen un lindo fin de semana. El pobre que nunca tiene ni un peso para andar contento, ni bien se haya una gallina que ya me lo meten preso. El comisario ladino que oficia de diligente lo hace confesar a palos al preso y a sus parientes. Y se pasan las semanas engordando el expediente mientras el preso suspira por un doctor influyente. Amalaya la justicia vidita y los abogados cuando la ley la asesorga no la compone ni el diablo.